enseñan a hacer videojuegos a esas personas que ni siquiera distinguen el día de la noche, no saben leer y escribir, por supuesto no saben sumar, pero lo que sí tienen, y hay que reconocérselos, es que tragan medios como si no hubiera un mañana. Estos chavos comen cómics, novelas, series, películas. ¿De qué tipo de películas? De todo tipo. De repente uno dice, no, pues a lo mejor nada más están viendo el cine de Marvel, no lo es cierto, ¿eh? De repente salen con que, ay, es que estaba yo viendo algo de Werner Herzog. ¿Sabes que existe Werner Herzog? Oh, por Dios. Sí, no, los de cine no saben lo que existe en la cinematográfica. Ahora, ¿qué hacemos? No es que hayamos exorcizado las computadoras en su trabajo, en lo absoluto, pero sí nos queda claro que de repente el chamaco contemporáneo, como que si está con el programa, se casa con el programa en lugar de ver los procesos y los sistemas. Entonces, a la hora de que estamos dando las clases de narrativa para videojuegos o guionismo para videojuegos, hay un problema. Sobre todo a los diseñadores les cuesta mucho trabajo pensar eso. O sea, cómo abstraer las estructuras, cómo abstraer los sistemas. No es el caso de los progres, porque además, cosa tremenda, pero tremenda, normalmente los mejores guiones, ya sea, vamos a hacer una adaptación para animación, una adaptación para cine, ahora sí, vamos a hacer el guión de un videojuego, lo hacen los programadores de videojuegos, ni siquiera los diseñadores de videojuegos. Pero, sí, primero, pues qué mágico, ¿no? Ya vimos vamos a ver por qué son los progres. Esos son los profes. Y miren qué bonito trabajan los chamacos, porque es un rayo. Después lo pasamos en limpio, no se queda así. Ahora, problemas que empezamos a tener. Primero, por ahí escuchábamos el otro día, aquí en Vivo a tu Color, bueno, es que el asunto es hacer muchos juegos. Y pues si está como la industria mexicana, se han dedicado a hacer durante muchos años muchos juegos muy mal. Sí, no tienes el proyecto, te excedes de tiempo, te excedes de gastos y además no tienes puta idea de qué se trata tu juego. Ouch. Pero has hecho como 500. Versus, ¿qué pasó con la academia? Bueno, vamos a aprender lo que los otros han hecho. Hijo, ¿vas a desarrollar algo? No. ¿Cómo lo hemos pensado nosotros? Haciendo síntesis. Contrario a lo que podemos suponer, praxis no significa práctica, es un concepto de síntesis, pero bueno, eso es un espacio aparte. Ahora, vamos a avanzar. Ahora, el diseño de niveles, de los aquí presentes. ¿Qué es un nivel? Aquí tenemos un nivel. Creación de niveles, misiones y escenarios, no shit. Ok. Y si pones diseño de niveles, artículos, sigue Masutra, Beacon Sound, sigue un montón de blogs que ponen mamadas de este tipo. Bueno. Como inicio, digamos que no podemos tener la palabra niveles en la definición. Pero aquí presentes, a ver, quien sea, ¿qué es un nivel? Pero lo que sea, o sea, a ver, ¿qué es un nivel? A ver, por acá lo dijeron. A ver, vas. Yo definiría nivel como un conjunto de mecánicas que tiene vuelvo a repetir. Yo definiría nivel como un conjunto de mecánicas que tiene un principio y un final y es una parte del juego completo. Y a base de la suma de niveles, a base de suma de partes de estas mecánicas que se pueden repetir o no según el diseño, se conforma el juego completo. Bueno, para mí un nivel es como una división para espaciar el juego, y el nivel es en sí mismo un nivel por varios factores, por aesthetics, por características de mecánica. Por ahí un nivel puede terminar cuando se implementa una mecánica, por ahí no necesariamente cuando termina el nivel, pero vendría a ser sumar todo lo parecido y dentro de un coso y decir, bueno, ok, esto que se parece todo es que ha terminado un nivel, y es como la manera de dividir el juego en partes. Un conjunto de mecánicas, una manera de dividir. ¿Hay algo más? Yo lo pienso un poco más como una suerte de vehículo en el cual, o situación en la cual confluye lo que vos querés que la persona que va a jugar tu juego consuma en algún punto. Porque, por ejemplo, lo que marcaba él, de
quizás estás apuntando a una estética en términos de MDA, una estética puntual, y en realidad con un nivel. Eso es por cómo vos decidiste hacerlo así. Vos podrías estar apelando a otra estética distinta con ese nivel o a todas al mismo tiempo. Y también hay juegos donde quizás la diferencia entre lo que divide un nivel del otro tampoco es una división así tan clara como en el Mario, que empezó acá y terminó acá. Y no sé, por ejemplo en el Gris, capaz que no está tan clara esa división muchas veces. Entonces lo veo como una cosa así un poco más abstracta, donde vos vas como haciendo confluir estas distintas cosas y así vas transmitiéndole como ese canal a través del cual vos le transmitís la experiencia al el cable viene A mí me suele importar mucho el aspecto espacial de los niveles, como que es un espacio en donde uno recorre y experimenta con las mecánicas dadas y nada, depende de la mecánica, cambia el espacio. El espacio tiene que combinarse con lo que uno quiere contar, con las mecánicas que quiere practicar, etc. Lo que diferencia entre espacio y lugar. El conjunto de eventos, yo diría, que integran al jugador con el juego en sí. No sé, algo así. A ver, sentido. Pensemos que todos nos aportaron un elemento. Ah, ya. ¿Y este fue para allá? Sí, claro. Bien. A ver, allá atrás. Atrás de Shake, ¿no? Se me ocurrió que en realidad también puede ser un nivel de un juego, puede tener la misma función que haría un escritor al hacer un capítulo en un libro, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Los capítulos cómo se llaman? ¿Alguien sabe? Porque eso también tiene su chiste. Bueno, aquí tenemos otra posibilidad, diseño e implementación de espacios digitales en un videojuego. Sí, casi vamos. Pero ¿qué tal esta? Cheque nada más. Pero esta nos la dan los arquitectos, para que vean que no siempre los arquitectos son una buena creativos. Miren, es que si no son. A ver, la posición relativa de determinados conjuntos de elementos en su disposición en diferentes planos de organización de un sistema. Che, videojuegos como una especie de condominio. O una casa. Bueno. Ahora vamos a traer los siguientes elementos. ¿Qué sería una estructura narrativa? Porque ahí es donde luego tenemos broncas. Cuando hablamos de narrative design, no es nada más algo de guión, no. Tenemos que tejerlo con algo de la estructura. Pero vamos a ver. La estructura narrativa sería miren nada más, un esqueleto sistémico que permite articular los elementos de una historia de manera cohesionada y jerarquizada, manteniendo la autonomía funcional de cada sección, así como la continuidad de lo narrado. Y por allá el compañero tiene toda la razón. Imagínate, la estructura narrativa, si de alguna manera en funcionalidad se corresponde con capítulos de libros. Ahora, vamos a pensar esta. Chequen nada más. Creación de experiencias cohesionadas y coherentes que permiten el involucramiento y la inmersión del jugador. Entonces también le tiene que significar, o sea, no nada más si son las mecánicas, si es el armado, vamos a llamarle de espacio, porque en realidad sería un lugar, pero bueno, espacio, con la manera en que se integran esas mecánicas, los objetivos que están persiguiendo, y eso además le tiene que significar algo al jugador. En el momento en que esto le sea significativo al jugador, ya tendremos lo que es sentido. Ahora ya tenemos para arriba y para abajo sistema y estructura. A ver chicos, ¿qué diferencia hay? Sistema y Estructura, exactamente. Al menos a mí, hablar de sistema me habla de algo que está en movimiento, de algo que tiene partes que interactúan entre sí, mientras que hablar de estructura no necesariamente. Una estructura puede ser algo que está quieto y estático y sigue siendo una estructura, mientras que un sistema que no se está moviendo y que no está haciendo nada, no estoy tan seguro yo. A ver, opción A, la estructura no se mueve, el sistema tiene interacción entre los elementos, son dinámicos. ¿Hay más? Vaya. Y nada, que si hablábamos de una novela o por ejemplo un cómic o narrativo, más específicamente narrativo, en estructura podríamos llegar a estar hablando de la división entre actos o cosas como esa.
la estructura la vería siempre por ese lado narrativo. Personalmente. ¿Me resguárdalo? Y ahorita. Vamos a ver, la condición sistémica tiene que ver también con funciones. No es un conjunto de elementos, es un conjunto de funciones. ¿Qué son funciones? Formas de relación. ¿Podríamos tener esas formas de relación entre diferentes elementos? Tal vez. Piénsenlo como sistemas de ecuaciones. El asunto no es sumar 2 plátanos, 2 manzanas, porque las relaciones se suman. Podremos sumar 2 hilos. La resta, la multiplicación, la división son formas de relación. Ahora, tipos de relación que podemos tener, hay bilaterales, unilaterales, complejas, incluso de caja negra. Claro, no se supone que si estamos armando nosotros un sistema, tengamos ese tipo de relaciones de caja negra, ¿verdad? Llega a ocurrir. Ahora, ¿Qué es relaciones de caja negra? Perdón, porque las ya a mí se me escapó, pero prefiero que hagan ridículo yo que alguien que pregunte. como lo describía el conchísima de mi hermano, cuando vivía con mi mamá, vas, pescas tu ropa sucia, la avientas saltando de la ropa sucia y por alguna razón, 2 días después aparece en tu closet lavada, planchada y toda acomodadita. No tienes idea qué es el proceso de caja negra. Ese es el asunto. Ahora, son procesos, ojo, que puede que no entiendas hacia adentro, pero para lo que estás haciendo no necesitas entender en ese momento. Pero si ustedes están desarrollando un sistema, les tengo una muy mala noticia. Sí necesitan saber qué está pasando allá adentro. Salvo cuando lo que tengamos sea, ustedes ya diseñaron su juego, ya lo armaron, ya lo publicaron, tienen millones de jugadores ahí, y de repente los jugadores van a empezar a hacer algo que nadie espera. Pensemos, World of Warcraft 2008. Y de repente tienes cristianos evangelizándote ahí. De veras me pasó. Terapeutas, vendedores de todo tipo. Y el día de hoy, tu guild promedio, bueno, que antes era, no sé, tu DPS, 2 tanques y tu healer, sabes, tu DPS, 2 tanques, tu healer y el antropólogo. Pasa un raid y tienes un montón de personajes que nada más están ahí. Y a veces están haciendo, tomando notas, o sea, sí, están haciendo una etnografía. Entonces, sí, hay un momento en que dices, creo que somos puros observadores, nadie se va a partir la madre. Ahora, cuestión de estructuras que proponen para la narrativa. Ojo con Aristóteles. Sí, pensó 3 momentos, pero no 3 actos. Siguiente. Si ustedes atrapan la poética, contrario a lo que podríamos suponer, lo escriben en 2 renglones. Todas las historias deben de tener un planteamiento, un desarrollo y un final. Fin de la historia. El resto de la poética es sobre el acto de creación. Está trabajando la poiesis, no está trabajando con estructura narrativa. Ahora, estructuras lógicas. Eso es distinto, solo está trabajando en la retórica. Y las 2 las deriva de su obra La Lógica. Entonces esto no es una narratología, sino son sistemas lógicos. Exactamente, momentos lógicos, no actos. Con eso nos ponen un poquito más, digamos que en contexto. Entonces no necesariamente como lo hicieron los gringos. Yo lamento por Vogler, Snyder, Hay que salvar al gato, incluso McKean. No está mal lo que nos proponen, pero si es una lectura súper baja de los señores y señores. Entonces, podemos empezar a partir los actos. Pensemos que en paquetes de este tipo, llegar a tener hasta 8 si quieren. ¿Cuántos actos quieren? Los que se les antojen. El asunto es el tipo de relación que estamos teniendo, la función que tiene que cubrir cada cacho. El primer pedazo. Había una vez un mundo con estos personajes y algo cabrón les va a pasar. Que normalmente corresponde con nuestro tutorial. Entonces, bienvenido al mundo, de esto se trata. Le doy unas misioncitas y entonces viene el tiempo. Entonces ya podemos pasar al siguiente. Todo lo que es la epistaxis, confrontación, es la carne de tu juego. Tenemos una bronca. Del tutorial nadie se te baja. Tampoco del paso del primer momento lógico al segundo momento lógico. Pero sí
en ese momento están aburridos, no han logrado nada y esto no se trata, esto como para qué, es el momento donde se bajan los jugadores. Entonces normalmente manipulas un poquito y ahí todavía lo puedes alcanzar, mira si lo está logrando. Si logramos llegar más o menos a la mitad ya nos podemos empezar a manchar con nuestro jugador. Entonces ya le es más difícil, ya le cuesta más trabajo, ya le pegas, ya lo humillas, ya le escupes. De todas maneras ya se va a quedar. Pero si no lo amarras a ese momento, olvídalo. Lo podemos llegar a hacer incluso con mundos abiertos. No sé si se acuerdan de lo mezquino que fue Blizzard cuando empezó World of Warcraft y que puedes jugar increíble, sí, hasta el nivel 21, a partir de ahí ya te cobran. Digamos que es eso. Y a partir de ahí ya los compramos. Piénsenlo como momentos lógicos. En la lógica que está trabajando. Yo me topo con un problema, el que sea, se me ponchó la llanta, se me olvidó la bolsa, no me pasa mi tarjeta. El señor de acá afuera no me quería dar un café hasta que todo el mundo saliera. Imagínense nada más. Bueno. Segundo momento. Empieza si decido o no trabajar con el problema. Pensemos que decidí trabajar con el problema. Ahí estoy elaborando cómo lo podría yo resolver. Tercer momento lógico, lo resolví o no lo resolví. ¿Cuál es el momento más importante? El del medio. Dice Martel, ahí está la carga. Tu problema puede ser la cosa más inmensa de la faz de la Tierra y la solución que propones darle, que se te dé la gana. El asunto es el camino por el que vas a llevar al jugador ahí. Si no logras suficiente cohesión entre los diferentes momentos, vaya, digamos que no hay integración, ¿no?, de diferentes momentos. Ahora es el único tipo de estructura. No, miren este, por ejemplo, la de 5 actos de Frank. Este es del siglo XIX, se mueve mucho más rápido. ¿Por qué? Porque también empezamos a tener otro tipo de teatros. Sí, el teatro isabelino, los 5 actos y demás, ya estaba pensado para un montón de gente que en lugar de estar con ustedes sentados, estaban de pie. Entonces la cosa tenía que moverse en chingo. Después, para el siglo XIX, bueno, ya los teatros ya no son de ese tipo, ya se pueden sentar. Entonces podemos tener varios momentos. Ganamos en la acción, logramos el primer objetivo, Jay, si me quedo ahí, tenemos un punto medio, donde las cosas empiezan a ir muy mal, y tenemos una victoria o una derrota. Esta estructura ya la conocen, porque esta es la que se ha estado fusilando Hollywood desde un chinguero. Lo que pasa es que son los actos aristotélicos, no, el primero son 5, no son 3. Ay Dios. Pero esta también coincide con algo muy cabrón. Segunda mitad del siglo XIX tenemos la trivia para que impresionen a sus amigos y sean el alma de la fiesta. Aparece la clase media de los países industrializados. Ahí se ve, ese bicho no lo habíamos visto históricamente. Tenemos clases altas, tenemos clases bajas. Empezamos a tener advenimiento de la clase media y entonces, sí, quieren ir al teatro, pero hay un déficit de capital cultural, quieren ver cosas que puedan entender de manera más sencilla. Entonces esta estructura les encanta. Es bien sencilla de entender. ¿Por qué se llama pirámide? Porque como podrán observar, esto es una especie de pirámide. Un ejemplo mundano, por ejemplo aquí, de lo que hicieron los guerristas norteamericanos con esta estructura. Primero le volaron, vamos aquí está el 5, pues nos sobra 1, hagámoslo. 3, como que 3, 1, 2, 2B y luego el 3. ¿Por qué hicieron esto los norteamericanos? Recordemos que el cine norteamericano, a diferencia del francés o el alemán, era parte desde el principio de una industria privada. Entonces, como todos eran particulares y cada quien tenía su sala cinematográfica, tenían que hacerse con maroma y teatro para mantenerlas llenas. Entonces no importaba que se fueran cada vez más extremas, más violentas, más explícitas, unas tramas hipertóxicas, sobre todo en precódigo, pero el chiste era mantener las salas llenas. Entonces, a la hora de que estás buscando historias que la audiencia pueda seguir de manera muy sencilla,
este estaba increíble. Y de hecho ustedes ya les debe de haber pasado. ¿Vieron la nueva de Black Panther? No. Porque no sé tiempo, la verdad. ¿Pero vieron la primera? Sí. Que es igual a la primera de Capitán América, que es igual a la de Thor, y que no importa dónde la pesques, porque si te pasa como a mí que llegas tarde al cine, sí sabes dónde va. Así es, sí. Entre más redundante, más convencional, más fácil que le llegue a más gente. Y lo mismo va a pasar con los juegos. No es por poner en evidencia juegos como FIFA o Halo, pero por eso venden lo que venden, por redundantes. Entre más entrópicos, venden menos. Porque son malos. No, le están pidiendo mucho más al jugador. Por ejemplo, varios de los juegos que tenemos aquí empiezan a resultar un poco distintos. Por ejemplo, el pinball. Es una preciosidad. Manoseenlo en cuanto puedan. Pero no es un juego convencional. O sea, es un pinball con un tratado fotográfico. Ahora, pero desde el principio sabes de qué se trata. No está ninguno de los desarrolladores aquí, ¿verdad? O sea, para que nos pusiera el primer pedacito, que es nada más una fotografía donde le picas y anda botando. Dele. Van. Sí, ahora resulta que nadie quiere jugar, ¿verdad? Ahora no les gustan los juegos. Y acaban de ver, si pican con la bolita, con el mouse, pégale, ahí, anden. Ahí está, que no peguen los agujeros, ándale. Ya sabemos de qué se trata. Ahí está, excelente planteamiento, no más. Hay otros que sí, van a tener un desarrollo un poquito mayor, pero por ejemplo, este sí de veras no se lo pierden, buen modo. Había una vez un vato que tiene que ir a buscar a su papá. Bien. Primer logro. Ya tengo el libro de mi papá perdido. Excelente. Y creo que ahí te dejo. Y a partir de ahí yo creo que nos van a empezar a cobrar. Pero ahora, un ejemplo mundanísimo. ¿Por qué les sirve a los norteamericanos hacer esta estructura? Porque la puedes estar doblando para arriba y doblando para abajo. Y no se aburre. Te llaman a la acción. Primer logro, yes, lo obtuvimos. Punto medio. Hijo, creo que le estamos a punto de cagar. Sí, ya la regamos, las cosas empiezan a ir mal, todo está perdido. Pero entonces tenemos un insight, ya ganamos. Pero lo puedes hacer exactamente al revés. Llamada a la acción, no logran el primer objetivo. Esto está perdidísimo. Pero podemos salir. Ahí vamos. A fuerzas todo está resuelto. ¿Y qué crees? Que no. Pensamos estos sistemas como momentos de valores negativos y positivos. Por eso. Tengo una pregunta, perdón. ¿Puede ser que hay como un acuerdo tácito entre creador y público como para seguir manteniendo estas estructuras que a veces se vuelven, se terminan volviendo muy reiterativas? Pero eso es lo que hace que uno siga volviendo a hablar de películas de terror, porque ya sabe más o menos por dónde va a venir la cosa. Sí. ¿Por qué? Perdón. Te hablo fuerte y no te preocupes. Lo que pasa es que lo que les explicaba hace rato, entre más redundantes son la estructura, más familiarizados estamos con el sistema que nos puede presentar. Aquí que nada más tenemos 4 pedazos, sabemos que de menos, si todo está perdido, solamente puede ir a mejor. Si todo está increíble, solamente se puede joder. Ya sabemos que así está el sistema de relaciones. Perdona, no, nada más para agregar un algo. Creo que tiene mucho que ver con por qué escuchamos canciones, aunque ya las conocemos. O porque rejugamos juegos que ya jugamos, ¿no? Hay como un placer en lo familiar y en lo repetitivo también, ¿no? Ahora sí que es blanca psicoanalista, es que es muy yoico eso también. Lo que yo ya conozco, me lo reiteras y estamos en paz. Pero si lo que yo ya conozco me lo rompes, me generas tensión. Hay audiencias a las que les gusta mucho. El mejor malo por conocido devuelve por conocido. Exactamente, hasta en la cultura popular está. Que esa también es una decisión de los diseñadores. ¿Sería una cuestión de condicionamiento social? Tipo, de estar viendo siempre lo mismo, entonces quiero ver un poco... Por ahí atrás hay un señor que se llama Christian Metz, que habla de varias maquinarias. ¿Cómo es que nosotros evaluamos una película?
a partir de que tenemos la idea de lo que es un buen objeto, una buena película. ¿De dónde sacaste tú que eso es una buena película? Pues con base en todo lo que has visto. Lo veo, por ejemplo, con los chicos en las aulas. Nacen después de 2002, 2003, seguramente han ido al cine, ven tele, pero pues les tocan ver puras IPs de corporativos enormes. Entonces, su idea de una película, de una buena película, efectivamente es una madre de Avengers. Pero además, aunque estuvieran buscando algo, cuando no sé cuál sea la situación en Argentina, pero en México tenemos un tratado de libre comercio desde los 90, donde 8 de cada 10 salas están ocupadas por producciones de los 5 estudios norteamericanos. Solo quedan 2 slots abiertos, a veces entra el cine mexicano, muy de vez en cuando de otro lado. Entonces lo más probable es que hayan comido solamente cine norteamericano. Vas a las tiendas como Game Planet y lo que ves son juegos de Estados Unidos y juegos japoneses. Y salvo que llegues a topar algún AAA, por ejemplo, de los polacos, encuentras. Pero como el chavito jamás se entere de que existe algo como itch.io o Steam, no es que no quiera jugar juegos independientes, no tiene puta idea de que existen. Y su idea de un juego, por ejemplo, para celular yo lo veo sin ningún problema. Pero por ejemplo, y hay veces que cosas de mayor complejidad, pensemos, hace rato citaban como una referencia de Cat Lady Parasite, te prometo que bueno, les he pasado el tráiler y ahí está bien fuerte. Y no es Resident Evil, no hablas de juegos de horror y creen que todo es Silent Hill. Ojalá tocara el Silent Hill. No. Entonces la idea del buen objeto, efectivamente, como señalas. Perdón, y esto que vos decís de que solamente acceden a ver esto, eso también condiciona el proceso creativo. Exactamente. Si todos están viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros, todo el mundo está viendo la misma serie, lo más probable es que todos sus productos se parezcan. Entonces, por ejemplo, cuando estamos enseñándonos a hacer esto, el condicionamiento es al revés, o sea, no me pongas juegos de referencia. Busca cualquier otra rama del montón de manifestaciones audiovisuales, plásticas, escultóricas, literarias, y trae de eso. Y de repente llegan a encontrar cosas bien interesantes. Pero una vez que les dices lo que tienen que hacer. Haz aquí para vamos bien, así es como se mueve. Sí, para que no digan que no dije nada de horror. Ahí está. Cuando podemos terminar bien los horror video game, cuando vamos a terminar jodidos el horror video game. Imagínense nada más. ¿Lo digo yo? No, Shinji Mikami. Pero como para que vean que también los japoneses no usan las estructuras restauradoras. Lo que pasa es que, hijo, eso sí es que es bien gringo. Si te portas mal, tabla, pero si reflexionas y cambias tu actitud y puedes aprender, entonces podría haber palomita. Más o menos es cuestión que también tenemos que considerar. Todas las estructuras y todos los sistemas también se arman desde una perspectiva ideológica que tiene un atravesamiento moral. Todos los juegos en ese sentido son una especie de tesis con respecto a cuáles son los valores, las visiones del mundo que tienen los autores. No pueden estar aislados. ¿Se avanzando un tantito? Sí, porque es para decirnos el nuevo video game que aunque ganes te la pegas. Ahora, ¿cómo amarramos esto con los niveles? Aquí sí, poquito así cooperando. Como es un sistema lógico, piénsalo por objetivos, por favor. Objetivos lógicos. Tu objetivo general es lo que tienes que lograr con el juego. Algo que me llamó la atención con la mayor parte de los pitches, no todos, es que no te dicen de cuál es el objetivo que tiene que alcanzar el jugador con todo el aparato de juego que le están mostrando. Bien. Ahora, vamos a separar en actos de la estructura, pero no vamos a pensarlos en actos, sino como funciones. Y esos paquetes de funciones pueden separarse también en capítulos o niveles. Es decir, ¿qué función tiene toda la primera parte? ¿Qué se supone que tendría que lograr? La segunda parte, ¿qué vamos a lograr también? Cada capítulo tiene que tener un objetivo. Ahora, ¿son los objetivos iguales para todos los casos? No.
Ojo, podría haber más, pero por lo menos aquí proponemos estos tres. Nosotros trabajamos con los siguientes. Tú vas a poner un capítulo o una escena. ¿Avanza la historia? B, ¿me enseña algo del personaje? O C, ¿me enseña algo del mundo? Si no me enseña nada de esas tres, quita, porque nada más está haciendo ruido y está haciendo más caro tu cuerpo. Ahora, ese tipo de objetos, o sea, de escenas que podríamos llamar vacías, las estamos viendo por todos lados. Sobre todo en cine. Piensa en todas esas películas que es que tiene que durar como 2 horas y media. De veras. Pues no, a lo mejor no lo necesitan, pero empiezan a tener esos llenados. Ahora, las escenas. Ya vimos que tienen estos objetivos. ¿Cómo identificamos una escena? Hay una condición de continuidad. Tiempo, espacio y acción. Podemos romper alguna de ellas y ya nos movimos a otra escena. Para nosotros esto es muy interesante. Si estamos en el mismo cuarto, a lo mejor tenemos que hacer varias acciones, o sigue siendo el mismo capítulo, porque vamos a obtener estamos persiguiendo el mismo objetivo. A lo mejor cambio de cuarto y sigo estando en la misma escena, pero mi objetivo es el mismo. Podría cambiar de acción. Esa normalmente ocurre cuando algo pasa en ese momento, algo que estás buscando algo y de repente sale un chamuco, ¿no? Pero normalmente tendrá una escena, esta integración, tiempo, espacio y acción, y tiene alguno de estos tres objetivos. O bien, dos. Es rarísimo que armes una que tenga una complejidad, si no llegas a ver, pero que junte los tres. Piénsenlo así, como este tipo de paquetitos. Aquí no se hace de manera perfectamente arbitraria, evidentemente. Vean al principio. Voy a hacer una escena que me sirve de tutorial, que tiene qué objetivo persigue, que conozcamos el mundo, que conozcamos al personaje. Vamos. Para el segundo nivel, a lo mejor le pongo 2 escenas. Sigo armando personajes, sigo armando mundo, pero ya tengo un insight inicial, un quiebre de contrato que permite que se avance la acción. Cada caja tiene un pequeño objetivo del objetivo general que puede tener el capítulo o nivel. Digamos que aquí tuviéramos 8 niveles u 8 capítulos. Cada cajita es una pequeña sección de ese capítulo. Incluso la buena literatura se escribe así. Los capítulos tienen objetivos y hacia adentro un sistema de funciones. Por eso, si te das cuenta cuando un escritor o un game designer es muy amateur, o un guionista o tal vez un director, cuando de repente es que estoy construyendo personajes, no, me estás aventando un chinguero de datos que no sirven para nada. Sí, ahora sí que parecen exposición, pero lo cierto es que esa información sí nos debe servir para que nuestro jugador sienta algo con respecto a lo que esta persona piensa, lo que esta persona le pasó, o lo que piensa hacer, o lo que desea, qué pasa con ese mundo. Hay veces que no es directamente sobre la persona. No sé si tuvieron la oportunidad de jugar con el PT. Y si no lo han jugado, pues ya se la pelaron porque no se puede conseguir, pero lo pueden ver gameplay en internet. Tú no sabes con qué personaje estás jugando. Lo único que te estás enterando es por la transmisión radiofónica, por la cosa anterior, que algo pasó con esa familia y que está tremendo y que tú estás ahí. Y además hay un espantajo por ahí. Oh, por Dios. Y te ponen a dar vueltas. Güey. ¿Tenemos niveles ahí? No, probablemente no, pero sí tenemos los momentos lógicos. ¿Qué empiezas? Y bueno, ¿qué onda? Bueno, voy a tratar de salir. Bueno, ya no pude salir. Bueno, yo sigo dando vueltas para el otro lado. Ay, Dios, ya este pinche refrigerador colgado con un cadáver seguro. Hasta que de repente el juego te va a dejar salir. Sí. Porque es un juego de horror. O sea, no es... El horror de supervivencia no, sí te daría la oportunidad de que tú hicieras algo para sobrevivir. En ese caso no. Ahora, pregunta. ¿Habrán notado que hay puro azul y blanco, como la selección argentina? Y rojo y blanco también. Bueno, pero ¿qué pasaría? ¿No hay azul y rojo?
¿El azul y rojo para qué sería? Ese es un caso bien peculiar. Chequen nada más lo que tendría que hacer. Construir el mundo por exposición, pero tiene que avanzar la trama por acción, pero no estoy, me estoy escapando, pero no estoy armando personaje, no mi personaje al menos. ¿Qué tipo de información sería? ¿Cómo creen que funciona? World building. No. Como una cinemática, puede ser. ¿Una cinemática por qué? La Porque cinemática es se usa una para eso. cinemática del ambiente, del espacio y... ¿Pero qué más? ¿Por qué me sirve para avanzar la trama? ¿Y por qué mi personaje no está siendo construido en ese momento? Porque el juego no está jugando. Por la cantidad de Probablemente lo información. estás jugando, La cantidad de información que da. más o menos, es la calidad. Es la calidad, no la cantidad. Normalmente esa cinemática, normalmente vamos a ir a otro lado. Si yo no estoy jugando, entonces me está mostrando algo que no tiene que ver con mi acción. Puede ser qué está haciendo el rival, por ejemplo. Mi personaje podría no estarse enterando, Ojo, esta la usas para momentos bien tramposos, donde tu jugador vas a terminar sabiendo más que tu personaje. Y entonces, lo diría el señor Hitchcock, es que estoy viendo aquí Vértigo. Sí. Y entonces, como yo sé más que el personaje, sé que el personaje algo le va a pasar y yo no puedo. Hijo, pero aunque yo lo estoy controlando, ¿cómo hago para que sobreviva mi personaje? Bienvenidos a la atención. No abusen de esa. En muchas ocasiones, otros casos que también funcionan son los flashbacks, tener cosas retrospectivas, pero todo tiene que abonar a que el momento presente adquiera un sentido distinto. Pero normalmente tengan cuidado con eso, porque en ocasiones sí llega a pasar que me lleva de la mano un personaje y por irme con esta función ya perdí la focalización en ese personaje y estoy contando la historia de alguien más que no venía al caso. Un fragmento está bien, ya demasiado. Ay, pero esto ya se está poniendo bien caro. Sí, lo podemos miniaturizar, no reducir. Pregunta, ¿por qué las relaciones sistémicas hay que miniaturizarlas y no reducirlas? ¿Qué diferencia hay entre una reducción y una miniaturización? La reducción te quita contenido. Exacto. La reducción por la miniaturización que haría entonces. Sintetiza. ¿Resume o qué hace? Sintetiza. Sintetiza, que va a conservar las mismas relaciones, pero de menor tamaño. Pero se refiere a la manera en la que es presentada, por ejemplo, una cutscene. No, tiene que ver con, otra vez, cómo estamos. Pensemos que tenemos un capítulo y varias escenas. Tenemos una escena que serviría para exposición. ¿Cómo hacemos para tener esa exposición sin tener una escena aparte? Piénselo como si fuera, si quieren, sí. Hay ocasiones en que podemos tener en una que está avanzando la historia, también exposición. Recomendaciones que no sé si la hayan visto acá. Hay una serie, ¿han visto la película de La Purga? Quiero pensar. Hay una serie con 2 temporadas. ¿Cuál es? ¿Es la primera temporada o la segunda? Es que además las vi en desorden todas. Sí, la que es sobre la noche de la purga y no el año de la purga debe ser la primera temporada. ¿Qué pasa con la primera temporada? Hacen eso, reducen la exposición, pero para avanzar la trama. Llega un momento en que el personaje llega a un hospital psiquiátrico, está buscando a su hermana, no le pueden dar los datos, pero entonces él le hace un favorzote a la vigilante, a la enfermera, y la otra decide que pues, no es una mala persona y le deja abierta la computadora y le puede sacar el dato. Pero a la hora de que él le está haciendo un favor a esta persona, es con su chamaco, con su niño que tiene algún padecimiento o algo así, no lo hace de mala fe, nos está describiendo el personaje como es sensible, y además se te cuenta, no, es que yo era un soldado y que te enseñaron a disparar, sí, se usara armas, que no sé qué. Ahora, entonces tú hazle caso a tu mamá. Eso que tiene que ver con
le hace un favor al otro personaje para obtener algo, ya sacó datos sobre ese personaje y sus habilidades. Sabe usar armas y sabe combatir. No necesitamos sacar una ficha técnica. Ahí tenemos el del héroe. Contrario a lo que podemos pensar, Kratos y God of War no es un viaje del héroe. Es más, Journey, no sé si lo hayan jugado, juegazos por cierto, aunque se llama Journey, es un viaje del héroe tampoco, es otra cosa. De hecho sería un extraño caso también de una historia en 2 actos. Pero bueno. Ahora, le quitaron todo. Bueno, es que también son los gringos, no es que lo hagan mal, pero normalmente cuando la estructura la limpias tanto y la dejas tan sesgada, pero sí conectando, no va a ser tu nivel de cohesión. Entonces, sí, la audiencia está acostumbrada a ver eso. Entonces, ¿cómo las estructuras fractales son una preciosidad? Sí, son 5 actos, pero aquí se pone bien loco, porque se convierte en una especie de espiral. Hay un despertar, hay una duda, una experimentación, una nueva duda, un nuevo despertar, y ahí nos vamos. Si vamos a hacer una repetición, por ejemplo, podemos meter una estructura fractal en ese mendigo trapecio, para que no sea una línea plana. Esa es una posibilidad. Ahora tienen que hacerlo con mucha creatividad, ¿no? Porque si no, sí se ve como un pegote. Miren, estas son las otras fractales que estamos reiterando en los pedazos. Ya no, estas, por ejemplo, ya no son momentos lógicos. Cada fractal podría ser distinto. Pero aquí estás hablando de un nivel de complejidad de juego brutal. Con los chamacos estos no lo hemos hecho en el segundo trimestre, que es donde tienen la clase de narrativa, más bien para proyectos de titulación, particularmente no de los diseñadores, sino de los programadores, con motores que están desarrollando, por ejemplo, juegos con inteligencia artificial, y que va a responder de manera distinta en diferente momento. Puedes generar sistemas narrativos más bien fractales. Eso es un santo pedo. Funcionan en algunos casos, pero normalmente los amarran a nada más algunos elementos. No sé si topen este juego también español, Song of Horror, con la presencia, que normalmente el año pasado estuvimos jugando aquí en las salas de cine, y que la presencia nomás no aparecía. El asunto es que pasa eso, por la inteligencia artificial, estás esperando que salga de cualquier lugar, te matan, no va a volver a salir del mismo, o lo que nos pasó ese día en la sala, que bueno, vamos a cambiar de personaje para que vean de otra perspectiva y no sé qué, entonces déjenme, ahorita me toco la presencia, me mate y pescamos el otro personaje, y la presencia nunca apareció. Se nos dejó colgados. ¿Qué ves con eso? Se supone que debería haber aparecido. Ahora, vamos a cerrar ahorita. Creo que tenemos otro evento, pero... Estamos bien. Estamos bien. Ok. No, pero está súper bien que nos empiecen a aportar. O sea, si hay alguien de los que están aquí presentes que tiene su juego aquí, si nos quiere compartir cómo armar las estructuras y los sistemas. Ahora, por más raro que esté el juego, por más jocoso, por más chaqueto, hay una consistencia hacia adentro. Y entonces lo puedo leer. Porque además otra cosa que aquí no lo hemos atravesado, porque pues no era mucho el tema, pero sí es algo que tendrían que considerar. Ese sistema de funciones, su jugador tendrá que pagar por él. Y hay algunas funciones por las que algunos jugadores no quieren pagar. Hay jugadores que no te compran un videojuego de texto, porque no tienen monitos. Y al revés, hay otros que, es una plataforma y no te van a soltar un peso por la plataforma. Normalmente cuando un jugador encuentra sentido en lo que tú le mostraste, por ejemplo, en un trailer o en un vertical slice, o en un demo player o un early access, si sí le encuentra, no mames, qué bonito, sí me significó, sí lo paga. Pero por eso hace rato que les decían, es que no veo exactamente de qué hueso quién es tu jugador que va a abrir la cartera. Pues es parte de lo que ustedes tienen que visualizar. Le están hablando a personas de carne y hueso, que a lo mejor no lo sacan de estas estructuras hiperconvencionales.
Ahora, ¿es grave usarlas? No, pueden hacer con ellas un montón de cosas. El asunto es manosearlas. No son inamovibles. Pero este tiene 3 actos, ya no se usa. Tú la hayas sacralizado y por eso no la quieres tocar, manosear y hacerla tuya es otra cosa. Eso sí, no como película pornográfica, pero bueno. Bueno. Si quieren lo cortamos ahí. Quiero escuchar cómo les ha ido, qué onda con sus experiencias, cómo han resuelto esto, les sirvió, no les sirvió, caso que quieran compartir con nosotros. Entonces, a ver, atrás. Un poco lo que hemos hecho nosotros. Gracias, por favor. Bueno, nuestro es el Biocutis, que sé que es un juego heteronormativo, y digo, escuchando un poco dentro de las estructuras clásicas y todo eso, nosotros hemos intentado utilizar un poco la estructura del viaje del héroe clásica, básica, que tiene un montón de bots, de puntos, que pues, van desde la llamada, el viaje, el rechazo, un poco lo que has contado, aparece el de ayuda, aparecen un montón de puntos, y creamos una línea como un gráfico del viaje del héroe más clásico, y luego hicimos otro gráfico, pero de emocional, un poco de lo que queríamos que nosotros pasase nuestro protagonista. Hicimos una comparación y vimos qué podíamos implementar o qué no, qué podía funcionar y qué no, en base a los dos gráficos, pero centramos más el viaje del héroe a la parte emocional y no tanto eventual, y vimos qué eventos podíamos meter en esa parte emocional que nos pasase con el protagonista, un poco por ahí. Aquí como entrega, a ciertos que ven el de Ocultist y no se los estoy vendiendo, no me dan comisión por eso. Puede que el papá de este cuate no es lo que él piensa que es. Bueno, es que el resto no sé si está hablando un poco de lo que va a juego. Por favor, por favor. Vale, no lo digo porque como no sé si sabéis, o sea, sí, el protagonista va a una isla a buscar a su padre. Había una vez un vato, desaparece su papá, va a la isla donde el papá vivía, vamos a buscar al papá. El chico es un ocultista, con sus poderes padres, ¿no? ¿Qué va a empezar a averiguar? Que probablemente el papá también era una especie de cosa bruja o no sé qué fuera, pero así como Luke Skywalker, como Harry Potter y como Sailor Moon, se va a terminar enterando que su gran otro no es tal, y probablemente fuera hasta letal para él. Pero es parte de la maduración. Hay un momento en que, el bosque es una cosa preciosa, no tiene nada. Pero pasa un venado, esa parte, con sus astas y la cornamenta. Y luego pasa el bebé. ¿What? Pues no, tendría que ser una hembra. ¿Quién sabe? A ver, si tenemos un niño buscando un padre y empezamos a poner una red de relaciones que son diferentes, pero en todo ese bosque, a lo mejor lo podrían conservar. Porque además ya está en un momento del viaje que es el mundo no ordinario, pero necesitan otras cosas que se muevan así de raro. Y que si espérate, eso no es como lo vemos en el mundo, ¿no? Hay algo. Aunque su bosque tenga perfecta cohesión. O sigamos con el bosque normal y le conectamos los cuernos en el venado y ya. No. Pero piensa que vamos a ir, es la primera, es un error. Pues a ver, el segundo, ya me estableció un patrón. Tercero, estoy en otro lugar. Esto no es un bosque. Sí. Bueno, no sabría decirte, porque esa decisión no es mía personal, pero no sé si esa se tomó en base a esto, que puede ser, o ha sido simplemente error. O es un error. Pero puede ser interesante. Happy accident, como dice. Happy accident. Sí, y solo si lo logras conectar con otros elementos. No es porque es que si ponen todos en su juego un venado y le pones cornamenta, ya funcionó su juego. No es que el venado sea el elemento ganador, sino el elemento en ese sistema de funciones que nos están planteando. Si estuviéramos por ahí buscando en un videojuego de mucho presupuesto como Away y pasa eso, pues, no, creo que eso sí es un perfecto, ¿no? Pero vean cómo está armado el sistema. Ahora,
¿Por qué se los permiten dedicarse a su juego? Porque ya me pusieron desde el principio que esa isla no es lo que parece. A ver, el chico tiene poderes paranormales, o sea, hasta donde yo me quedé, la mayor parte de los seres humanos no los tienen. Salvo que ahorita algunos de ustedes me demuestren lo contrario, estaba viendo un documental, ¿no? Creo que eso es una zona de oportunidad, porque pueden jugar con ese ambiente que se les dé la gana. Si por ahí jugaron Slenderman, y el segundo también, pero nada más voy a la casa de la tía, de la hermana, y la empezamos a romper. Se vale. Nada más hagan lo que cuidado. Los demás, hay unas que tengan yo también estoy. Y soy la única que tiene el ordenador apagado. ¡Qué barbaridad! Ya. Y esa interfaz es hermosa, ¿eh? Sí, es guapo, pero ese no es el juego. No, esa no, la de Facu, sí, estaba bromeando. Pero sí, bueno, nosotros, yo vengo también de España y nuestro juego se llama Cel, y nosotros hemos hecho, la estructura del juego se basa en que la idea salió de un corto de videoarte, que era un vídeo que hacía loop. Ya sé que esto ahora mismamente no es muy innovador porque hay muchos juegos que trabajan el concepto del loop, pero quisimos incorporar el loop en un juego que fuera jugable. Entonces cada loop que hay en el juego es un nivel y llega, digamos, un punto, ¿no?, en el juego donde tú no sabes cuántos loops va a haber, tú vas avanzando hasta que en cierto punto, bueno, las cosas empiezan a ir, no diría que mal, pero cada vez conoces más y ya poco más te va a quedar para descubrir, y entonces ahí es donde el juego terminará, porque no podíamos hacer un loop real en un videojuego, porque el jugador, bueno, al menos nosotros pensamos, después de hacer un poco de investigación, que el jugador no iba a querer quedarse colgado en un punto y a estar atrapado real en un loop. Sería muy angustiante. Sí, como que por eso el PT le funciona. Claro, nosotros igual no queríamos hacer un juego de terror, es un juego de misterio, pero no de terror, ni de angustia, ni de pasarlo mal. Entonces hay una parte loop y luego ya tiene una estructura, sí, es una estructura de tres actos, falsamente dividida en 5, que tú crees, ¿no?, que son, porque son como 5 elementos muy diferenciados, pero en realidad los puedes como juntas unos y otros y son 3. Hicimos así como una trampa. Se vale. Ahora sí que esa trampa sí se vale. Ahora, lo que hacen, por ejemplo, más que un loop, a lo mejor funcionan como reiteraciones. Y eso es una cosa bien interesante, porque en principio eso se mueve como una especie de espiral, así como un bucle. Y el asunto es que el jugador puede pensar que eso ya pasó, pero como ya es la segunda vez que pasa, la tercera vez que pasa, sí hay variaciones. Y entonces sí los puedes tener atrapados un rato ahí sin ningún problema. Porque a pesar de que ya pasaron por ahí, que es lo que pasa en el PT, es que parece que se está repitiendo. Si te vas fijando bien, resulta que no. Sí, la casa va cambiando. Sí, la casa va cambiando. No es siempre la misma, justamente para que a quien se fije se dé cuenta que no está exactamente en el mismo punto de la historia, del tiempo está ocurriendo, aunque sienta emocionalmente que está repitiendo. Además hay un marcador muy fuerte en el PT, no sé si se acuerdan, hay un reloj, que es un acierto ponerlo digital, porque generacionalmente he visto que usan manecillas tampoco. Deberías, no vamos a escandalizar, porque soy que aquí necesitas 20, 22 se escandaliza porque la gente no sabe vender manecillas, ¿no? Es inmoral. Pero permite que la chaviza en general los ha movido. Ay, sí, igual. O sea, ni siquiera está parpadeando como si fuera la luz. Digamos que en ese sentido la continuidad de tiempo está detenida. Pero te moviste en el espacio y vas en un bucle. Sí, o sea, en ese sentido el PT es muy buena pieza. Si le pensaron chido. Y al final cuando sales estás esperando que vaya a ser esto, una media extrapolación que nunca fue, pero bueno, sigue doliendo el corazón. Pero sí se puede hacer. O sea, nada más,
por ejemplo, un par de chicos están trabajando un juego de peleas. Algo que intentaron, falta pulirlo, pero puede funcionar. Los juegos de peleas no son juegos de honor. Pero ¿qué pasa si cuando te dan cierto golpe, tú no puedes variar de golpes? Empiezas a golpear nada más de la misma forma. Pero eso va a generar tensión. ¿Qué es la tensión de la repetición? Probablemente no le gusta al jugador, tienes que esquivar también o bloquear. Pero si permites que te den un golpe y llegas a cierto nivel, nada más puedes dar puñito, ¿no? O sea, tiene que experimentar cómo se siente el jugador que está atravesado por esa situación. Y ahí es donde vemos si está funcionando o no el diseño de como diseño de experiencia. En los juegos de peleas no tiene niveles, pues no, pero la experiencia está ahí, el sistema de funciones está ahí. Vamos a ver si está funcionando como queremos nosotros que funcione. O sea, ¿alguien más que nos quiera comentar algo? ¿De cómics sirve, por ejemplo? A ver, va, claro que sí. También hago juegos, pero este es un ejemplo más puntual. Yo trabajé haciendo los cómics de la parte de atrás del diario de mi ciudad, entonces teníamos una estructura medio fractal, porque tenía una historia larga durante 7 meses, en donde tenía que haber una cosa como de 3 actos, como bueno, presentamos un personaje, hay un conflicto y al final lo resuelve, pero a su vez cada semana, entonces cada 7 días había un conflicto puntual, de nuevo, pasó tal cosa en el museo, vamos a ayudar a los del museo, lo resolvemos, pero a su vez cada día tenía entre 4 y 6 viñetas, casilleros, cuadritos, donde también había que presentar qué había pasado, más o menos recapitular para la persona que no compró el diario del día anterior, contar un toque, hacer avanzar la historia y cerrar siempre o con un chiste o con un cliffhanger para que la persona que está leyendo el diario el día siguiente. Y esa era como la estructura siempre de ir, y usaba mucho eso de, bueno, en cada capítulo tiene que haber un chiste, hacer avanzar la historia, contar algo del personaje. Esas son las funciones. Claro, y tenía una lista, como había a su vez este gran arco general que había que llenar, tenía como información clave que yo sabía que cada tanto tenía que ir dando. Entonces, más allá de, bueno, ahora estamos en el museo, tiraba por ahí una data de, me llegó un mensaje de tu no sé quién, y eso era parte del arco general, pero que era información que tenía que irme echando, tirando cada tanto. Eso fue como la estructura más complicada que hice. Es que es un serial. Ahorita estamos acostumbrados a que ya no hay seriales. O sea, si vieron Juego de Tronos, es una enorme gran peliculota en pedacitos. En contraste, por ahí si pueden ver The Sandman, qué serie más hermosa, es un serial. Pero es que es un fracaso para Netflix. Sí, porque el problema de los géneros seriales es que no sirven para el benchmark. O sea, el otro cacho de la peli, otro cacho. No, o cierro el capítulo, puedo regresar una semana después y atraco el que sigue y cada uno concluye. Es bien difícil ahorita escribir esas cosas. Porque las audiencias, a ver si que hablando de que reconocen patrones, para el siglo XXI, XX, XXII, no están reconociendo las estructuras del serial. Pero, por ejemplo, mi mamá, la tía, la abuela, que veían La Reportera del Crimen, que veían La Ley y el Orden, sí, están acostumbrados a los seriales. Esas audiencias no tienen problema con eso, al contrario, más bien les causa estrés que sea la peliculota partida en partes. Entonces, son ojos de carne y hueso, y con la cartera en la mano y dispuestos a pagar los productos que les ofrezcan, pero todo depende si les hace sentido. Si reconocen o no el sistema, si le agarran la onda. No todo el mundo. Si muchos, es que te sanan, que pex, ¿por qué no? Es que no hay continuidad. Claro que la hay, lo que pasa es que es otro tipo de aparato, es otro tipo de sistema. Tenemos ahorita, pues de hecho el juego de Dark Days from Mexico se está vendiendo por episodios. Y cada episodio resuelve cosas diferentes. Es un extraño caso de serial, porque son bien creativos, no, porque son bien pinches pobres como todos los desarrolladores. Sí.
O sea, es más fácil sacar tu obra por capítulos que sí cierran los objetivos. Y te vas a que sí, claro que sí. O sea, hacer un serial, aunque tenga un macro de la historia, y vas sacando por partes. Es una manera más accesible cuando no puedes generar o desarrollar el juego entero. Pues para economía esa es una posibilidad, pero tienen que armarlo bien hacia adentro, no cualquier cosa puede convertirse en un serial. Tiene que tuviera un juego de tronos para hacer los pedacitos y todo el mundo te lo compra. Como ahorita, por ejemplo, no sé qué juego plantearon ahorita en el pitch, que, bueno, es que está el juego, pero todos los demás pedazos van a ser DLCs. Híjole, no. Una cosa es que armes un serial y otra cosa que el juego mínimo no esté completo. ¿Se espera que un capítulo gratis y cobrar por todos los demás capítulos? Si logras tener un super cliffhanger, sí. Y no solamente eso, normalmente cuando lo arman bien, vas generando más masa crítica de gente que va siguiendo la historia y que está dispuesta a comprar el siguiente capítulo. Pero sí hay que entenderlos más. Un problema que vi ahorita en general con los pitches es que sus estrategias de distribución y monetización no son buenas ni malas, simplemente inexistentes. No son, no hay tales. Y eso es un problema, porque hay muy buenas ideas, pero les prometo que si no tienes, como los vecinos de cine, no tienes un distribuidor, no se mueve. Puedes hacerlo por episodios, sí, pero lo mismo, tienes que distribuirlo bien, con una estrategia. A lo mejor no tienes que hacer la estrategia, no contrata a alguien que se dedique a eso. Hay un chinguero aquí atravesando el pasillo. O sea, exploten a los anteriores. Hay gente que se dedica a eso, dedíquense a hacer juegos. Consíguense ahí que después se los ahorran. Además, ¿les quiero poner un ejemplo? Si quieren, puedo dar un ejemplo, pero no sé si venga. Bueno, estamos hablando de estructuras de narrativas en juegos, y por ahí me gustaría mencionar el primer juego en el que trabajé, que hice con unos amigos, que el juego dura 1 minuto y medio y toda digamos, la estructura narrativa fue basada en la música. Primero se hizo la música y empezaba tranquilo, después crecía, después bajaba, y después todas las cosas porque el juego en realidad es un videojuego musical, era algo muy experimental, vos no podés perder, empieza y termina, y lo que varía es el score que haces vos. Entonces, pero fíjate que las cosas que iban pasando, cómo iban apareciendo los personajes, cómo iba apareciendo el enemigo, cómo se presentaba el conflicto y cómo al final se terminaba resolviendo, todas esas cosas las fue determinando el compositor de la música, que es Santiago, que es guionista, que está acá, es él, y él desde su conocimiento de guión compuso la música, y desde la música ya compuesta, que fue, digamos, lo clave del proyecto ese, yo creé todo o sea, el guión era la música, por decirlo de una manera. Es como las estructuras de las canciones de pop. Si bien por ahí Santiago tiene algo que decir acerca de cómo armó la estructura. Coro 1, coro 2, establecimos un patrón, rompemos y cerramos. Sí, sí se puede. Sí, era de 4 minutos más o menos y estaba seccionado en 4 partes. Planteamos coro 1, coro 2, cerramos. No. Son comentarios de la nos dicen que ya nos quieren gasear, entonces si no hay dudas, 3 preguntas nada más, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar en Maquinitas. Y cuando les digan que los videojuegos son individuales y no generan comunidad, acuérdense que existen otros espacios, ¿no? Entonces, hay quien veía la reportera del crimen, a nosotros nos toca ver otras cosas que juegan diferente y qué bueno. ¿Sí? Pues vayan con Dios, la misa terminado. Bueno, pues triste momento, concluimos de alguna manera u otra Maquinitas de este año. Esta fue nuestra última actividad, pues mañana tenemos nuestros one-to-ones, donde van a estar Plugin Digital, Amber Studios, y van a poder venir a pitcharse ustedes mismos o sus proyectos, si son Project Leads, a las 9:30 de la mañana en este lugar. Pero esta fue la última actividad, llamémosla didáctica de nuestro programa. Entonces, por favor, un segundo aplauso para muchas gracias. Y bueno, ya digo, no me voy a poner emocional ni mucho menos, pero gracias absolutas, o como dicen aquí, gracias totales
por su atención, por su presencia, por los nuevos amigos, por la comunidad que se arma, por las buenas vibras, por la pura buena onda, y espero puedan estar aquí el próximo año y pues playeras gratis para que regresen. Gracias. Disclaimers son todas medianas, perdón. Cámara. Bueno, pues de nuevo gracias, los quiero mucho y pues nada, hasta muy pronto. Dale.